Y después de ese hermoso tiempo de adoración, de alabanza, de edificación de Dios que hemos tenido de parte del Señor, ahora vamos a escuchar su palabra, porque Dios tiene una palabra para nosotros. Y así es que es el momento ahora, hermano, de recibir esa palabra que nuestro Padre Celestial nos tiene a todos. Quiero que abran la Biblia en el libro de Lucas, capítulo 24. Gloria a Dios. Vamos a leer 3 versículos, hermano. Vamos a leer el versículo 21. Vamos a leer también el versículo 25 y 26. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Versículo 25. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Gloria a Dios. ¿Cómo estamos mirando a Dios? ¿Cómo estamos mirando a Dios? Gloria al Señor. Hermanos, la conversación de dos discípulos de los que habían escuchado, habían recibido la palabra de Jesús, que habían escuchado el mensaje de Dios por mucho tiempo, que sabían muchas cosas de Cristo Jesús. Ellos esperaban la resurrección de Cristo. Esperaban el cumplimiento de la palabra que Cristo les había dado, que Él resucitaría al tercer día de entre los muertos. Llegó el tiempo, para ellos llegó el tiempo que Jesús tenía que estar ya resucitado. No lo habían visto, y entonces, como ya no ven a Jesús como ellos creyeron verlo y como pensaron verlo, al no verlo así, entraron, hermano, en un asunto de incredulidad. Entraron como en una confusión y entraron también en tristeza. Y su conversación, mientras caminaban, era respecto al tema: Jesús no ha resucitado como dijo. Jesús los encontró en el camino, se les apareció, habló con ellos, estuvo con ellos, los corrigió, los reprendió, los exhortó, y estos hombres tuvieron una reacción, como que se despertaron. Esa situación a mí me llama la atención. ¿Cómo estamos viendo a Dios? ¿Cómo estamos viendo a Dios? Hermanos, mucha gente están creyendo en Cristo de muchas maneras. Lo están leyendo de muchas maneras. Lo están predicando de muchas maneras. También lo están creyendo de muchas maneras. Sí. Aparte de ello, hermano, hay mucho medio que está enseñando o procurando enseñar a Dios, enseñarle a Dios a la iglesia y al mundo. Hay mucho medio, pero Dios, el nombre de Dios está siendo anunciado, y esos medios se dan para darlo a conocer de muchas maneras y pintar a Dios de muchas formas también. También así se está creyendo, y muchos están aplicando a Dios de formas diferentes. Cada quien tiene su forma de leerlo, oírlo, interpretarlo y aún darlo a conocer. De tal manera que hay muchas maneras, hay muchas formas que la gente está concibiendo lo de Dios en su vida. Y tienen fe, confiando de que todo está bien al respecto, y que se está haciendo lo mejor, que se está haciendo lo correcto. De tal manera también que esa forma de dar a conocer a Dios y de estarlo concibiendo y aún recibiéndolo, pues, lo aplican a sus vidas
y creen estar viviendo entonces con Dios en su corazón. Y así hace la iglesia y así se hace también fuera de la iglesia. Pero el nombre de Dios se oye en la iglesia, se predica entre la iglesia, y me refiero a la iglesia, al pueblo de Dios en el mundo. Como también, así también se está dando a conocer al mismo mundo. De tal manera que en el mundo el nombre de Dios está saliendo en público, está saliendo al aire. Porque hay gente con sus medios que lo dan a conocer, pintándolo de muchas maneras, como también creyéndolo de muchas maneras y aplicándolo entonces a sí mismo a sus vidas. Aplicándolo. Y todos decimos entonces, tanto en la iglesia como afuera, amén, decimos, amén. Y pensamos entonces que estamos abrazando a Dios. Eso está pasando. Eso se ve. Eso, hermano, está aconteciendo. Ahora, ¿cuál es el fruto entonces? El resultado de percibir a Dios de esa manera. De creerlo de esa manera y creer que se tiene en el corazón entonces de esa manera. De la forma que la gente cree que está en su vida porque así lo han recibido. ¿Cuál es el fruto entonces? ¿Cuál es el efecto en las personas, tanto en la iglesia, en el cuerpo de Dios, en el cuerpo de Cristo, en este mundo, como también en la gente de afuera que lo profesa? Porque, hermano, en el mundo es una cantidad inmensa de gente que habla de Dios, que predica de Dios y que sabe muchas cosas de Dios. No solamente en las iglesias locales. Por ejemplo, aquí todos hablamos de Dios. Pero usted se va a la calle, usted encuentra a mucha gente que le habla de Dios y que también saben de Dios. Y por donde se mueva, hermano, y por donde usted ande, encontrará como que casi todo el mundo ha oído de Dios. O como que todo el mundo está escuchando de Dios y que sabe de Dios. Aunque hay algunos países en el mundo, algunos lugares en algunos países del mundo, donde el evangelio no ha llegado. Y allí si no conocen nada de Dios, ellos tienen la creencia y la confianza en muchos objetos que le llaman dioses. Y así viven y así ellos adoran al río, a la luna, al sol, la creación, a las nubes, a los animales, a la vaca, a las ovejas. Y ellos dicen, este es mi Dios. Otros tienen a personas como Dios y los adoran como dioses. Y hay muchos que se llaman dioses en la tierra. De esos países, de esos lugares, que no conocen nada de nuestro Dios, nada de Jesucristo, nada de nuestro Señor Todopoderoso. Es un sector en el mundo. Pero los demás, hermanos, es como que todo el mundo ha escuchado el evangelio y como que todo el mundo ha oído. De tal manera que la gente sabe mucho. Si usted se monta en un bus, en un taxi, está en un parque, en un mercado, va por una calle, en el presidio, en las cárceles, en los hospitales y en cualquier lugar, va a escuchar que alguien sabe de Dios. Como que el mundo está saturado de Dios. Lo han leído, se les predicó, se les enseñó, lo creyeron de muchas maneras, porque también de muchas maneras se les ha pintado o se les ha predicado a Dios, y de muchas maneras se les ha enseñado cómo es Dios y quién es Dios. Muchos han creído. Pero ahora hay una pregunta. ¿Cuál es el resultado que hay en la iglesia y en mucha gente que no está en la iglesia? ¿Cuál es el resultado del Dios que han abrazado? ¿Del mensaje bíblico que han abrazado? ¿De la fe que han abrazado, que han creído, que se les ha predicado y anunciado? ¿Cuál es el resultado?
Ese resultado en términos personales lo conoce la iglesia. Lo conocemos nosotros. Cada quien sabe el resultado entonces que hay de Dios en su vida, como fruto de haber abrazado a un Dios del cual han creído y el cual se les ha anunciado. También el mundo sabe, conoce cuál es el producto, cuál es el efecto, cuál es el fruto de lo que ellos llaman Dios, de lo que ellos llaman Cristo, de lo que ellos llaman Espíritu Santo, que han recibido porque se les predicó, porque se les enseñó. En otras palabras, todos sabemos cuál es el efecto, qué es lo que ha hecho entonces Dios en nuestras vidas. Todos sabemos. Si nos observamos a nosotros mismos como iglesia y como personas, en términos individuales, en términos personales, si nos observamos, vemos hacia adentro de nosotros mismos y nos preguntamos, ¿qué ha hecho Dios en mi vida? ¿Cuál es el efecto del Dios que se predica, que tiene poder para hacer maravillas y cosas grandes en el corazón del hombre? ¿Qué ha hecho en mi vida? ¿Qué efecto hay dentro de mí? ¿Quién soy? ¿Quién era antes y cómo soy ahora? Cada quien tiene una respuesta. Entonces también afuera o fuera de la iglesia, gente que no están organizados en iglesias, concentrados en grupos locales, como nosotros, como iglesias, como denominaciones, saben, porque en ellos hay un efecto de lo que están creyendo. Hay un fruto de lo que están creyendo. Hay un fruto del Dios que ellos dicen que le han recreído y que han recibido en su vida. Cada quien sabe el tipo de efecto entonces que tiene del Dios que está abrazando. De tal manera que personalmente, si el hombre quiere engañarse, puede engañarse a sí mismo. Pero cada persona sabe, y su conciencia lo sabe, si verdaderamente el Dios que creen que está en ellos, se darán cuenta si verdaderamente les ha cambiado su vida o les ha hecho un efecto positivo en sus corazones. Hermanos, somos nosotros los testigos de eso. Cada uno es testigo de uno mismo. Cada uno sabe lo que está pasando. De tal manera que la iglesia sabe qué ha hecho entonces el Dios que ha abrazado, sabe qué ha hecho en su vida. Y la gente también sabe qué efecto, qué cambio, qué transformación hay en ellos del Dios que dicen que tienen dentro de su vida. Pero también hay algo especial. Nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo, podemos observar entre nosotros mismos qué ha hecho Dios en nosotros, qué ha hecho Dios en esa familia, en esa persona, qué ha hecho Dios en todos nosotros como iglesia. Nosotros tenemos un testimonio público para nosotros mismos. Esa acción es así. Nosotros somos un testimonio para nosotros mismos. Ustedes me son testimonios para mí. Nosotros todos nos somos testimonios unos para con otros. En otras palabras, esta iglesia sabe quién es la iglesia en Dios. Por el testimonio que tenemos, por la forma de vivir, por la forma de ver la Biblia y de vernos a nosotros mismos, como iglesia sabemos quiénes somos y cómo somos. Si somos de verdad o somos una falsedad. Podemos hacernos esa observación y nos damos cuenta si esta iglesia es la iglesia de la Biblia. Si esta iglesia es la iglesia de Jesucristo.
Si es la iglesia del Espíritu Santo, si es la iglesia de nuestro Padre Celestial. Nos conocemos, señores. Y podemos darnos testimonios como iglesia. Y nos damos testimonio. Y somos testimonios para nosotros mismos. Testimonio público para nosotros mismos. Y testimonio público para el mundo. ¿Qué Dios estamos entonces revelando en nuestras vidas? ¿Qué fe estamos revelando en nuestras vidas? ¿Qué modo de santidad? ¿Qué modo de fe, de confianza y de conocimiento de Dios estamos dando a conocer al mundo? Nosotros lo sabemos. Si nos engañamos, es porque queremos. Pero a Dios no lo engañamos. Porque a Dios el mundo le es manifiesto lo que es, y a Dios es manifiesto lo que somos. De tal manera que delante de Dios estamos desnudos, porque Él conoce nuestro corazón. Y no podemos engañarlo. Dios no puede ser burlado. A Dios no podemos engañarlo. Y eso, amados hermanos, escuche, eso el mundo lo sabe de la iglesia. Tu vecino, tu barrio, tu pasaje, tu colonia, todo el que puede vernos, nos conoce y se dan cuenta que Dios tiene esa iglesia, que Dios tenemos. Y se mira por el fruto, por lo que Dios ha hecho, si es que Dios está allí. Lo sabemos nosotros y lo sabe la gente porque somos públicos. Y la gente, hermano, tiene un ojo como de lupa. Como que han leído las escrituras, como que conocen tanto, como todo el mundo es predicador ahora, maestro y enseñador, y todo el mundo pelea y alega que son maestros bíblicos y predicadores, y hasta pastores, profetas, apóstoles y de todo. Este mundo está lleno de todas esas cosas. De tal manera que es raro engañar a alguien. Hoy como que para la gente lo blanco es blanco y lo negro es negro. Hay algunos que a los negros pueden llamarle blanco, pero a propósito. A lo blanco negro y a lo negro blanco. Pero en el nivel que estamos y en el siglo que estamos, es raro decirle a alguien esto es negro, cuando es blanco, porque le van a decir no me engañes, porque eso es negro, no es blanco. Entonces nosotros somos testimonio al respecto para nosotros mismos y testimonio para el mundo. Pero hay algo especial también. Nosotros mismos podemos observarnos nosotros mismos y darnos cuenta que en verdad ha hecho entonces ese Dios que se predica, que en verdad ha hecho entre nosotros. Y lo sabemos del mundo y nos damos cuenta cuando observamos las ciudades. Cuando observa las ciudades, cuando escucha a sus autoridades de gobierno, cuando escucha a los que imparten la educación en un país o en su país, cuando ve su sociedad y su ambiente, lo que oye, lo que escucha, cuando mira noticias, cuando mira lo que pasa en otros países, con grandes hombres, con personajes reconocidos a nivel mundial, y usted los mira, los observa, los interpreta y escucha, se informa de todo. Usted puede darse cuenta si verdaderamente hay un efecto de la mano de Dios en su vida, si hay algún testimonio, si verdaderamente Dios ha obrado allí, si hay fruto del Espíritu Santo en ese hombre, en esa ciudad o en esa nación. Nosotros juzgamos al mundo, lo observamos, le ponemos la palabra y el mundo nos observa a nosotros, de tal manera que todos nos observamos y como que nos damos cuenta quiénes somos unos y otros. Y Dios por encima de todos está observándonos y le somos todos a Él manifiesto lo que somos. De tal manera que aquí el que se quiere engañar o el que quiere ser engañado
es porque quiere. Pero a Dios nadie lo engaña. Y se engañan los que quieren engañarse y ser engañados. ¿Qué observa usted de usted al respecto? ¿Ese Dios que ha recibido le ha hecho algo grande a su vida? ¿Cómo usted ve a Dios en su vida? ¿Cómo lo ve a Él? ¿Y cómo ve su vida respecto a la intervención de Dios en usted? ¿Qué mira usted en la gente que profesa a Dios afuera? ¿Estará obrando Dios allí? Ahora escuche, una de las cosas que vemos y que está a la vista es que el mundo está confundido. Hay mucho dolor, hay mucha tristeza, hay muerte, hay hambre, hay destrucción. Y más cuando usted ve que el hombre se está destruyendo entre el hombre mismo. La gente misma se está destruyendo. Entonces se hace la pregunta: ¿ha obrado Dios en sus vidas? ¿O cómo están viendo a Dios? ¿O qué Dios han recibido en sus vidas? ¿O qué Dios están profesando en sus vidas? Si el mundo está en dolor, en miseria, en muerte y en angustia, en tristeza profunda, causado por la misma gente, porque el hombre está destruyendo al mismo hombre. ¿Cuánta noticia mundial se está escuchando de que como hermanos se están destruyendo niños en otros países? Si hablamos del dolor del ser humano, comencemos hablando de los niños, de la niñez en el mundo y de lo que sucede en ellos, del sufrimiento a causa de manos humanas. Y nos damos cuenta que muchos niños están siendo destruidos integralmente por personas, incluso padres de familia. Y la misma familia es parte de ello, y no digamos los que no son familiares de la niñez. En gran nivel se escucha en diferentes naciones del mundo, hermano, el gran daño que se le está haciendo a la niñez, destruyendo a la niñez, destruyendo a la juventud, usando mucho medio sutil de vicios destructores para destruir a la juventud y a la niñez en el mundo. Y nos damos cuenta que en el mundo hay un dolor, hay un llanto en la niñez, hay un llanto en familia, hay un llanto en la juventud. Pero cuando más sabemos, nos damos cuenta que el mismo hombre es parte de ello, que los mismos seres humanos son parte de ese dolor, de esa destrucción de gente. Cuando escuchamos lo de las guerras, países destruidos, hermano, alistamiento, preparación, sitios de guerra, amenazas poderosas, rumores tremendos para destruir naciones en el mundo, para derramar sangre. Y vemos bien que ¿quién es el que está haciendo eso? El mismo hombre en el mundo. Pero se está hablando de Dios, saben de Dios, tienen conocimiento de Dios. Algunos hasta asisten y son parte de religiones donde mencionan a Dios. Pero está pasando eso, está sucediendo eso. Pero no solamente la niñez y la juventud, el mundo entero tiene dolor. Cristo dijo, profetizó que la maldad en este mundo se aumentaría. ¿Por quién? Por el mismo hombre. Y la maldad está aumentada. Se ha multiplicado la maldad en el mundo. La maldad por mano del hombre. La iglesia lo sabe, lo ha escuchado, lo sabe, sí. El mundo lo sabe, lo ha escuchado y lo está viendo, sí.
Lo estamos viendo todos, pero la gran pregunta es, ¿qué pasa con el Dios que se le predica a la iglesia y que se le predica al mundo? Y que el mundo también habla de un Dios. ¿Qué efecto vemos en la iglesia realizado por el Dios que hemos abrazado? ¿Cómo nos estamos viendo? ¿Quiénes somos personalmente? ¿Cómo nos vemos? ¿Cómo nos estamos viendo como iglesia? ¿Cómo estamos viendo al mundo que está hablando de Dios y que está predicando de Dios y que dicen que tienen a Dios? ¿Cómo los vemos? ¿Qué está sucediendo en el mundo? ¿Qué está sucediendo en la iglesia? ¿Cómo nos estamos viendo todos? ¿Qué está sucediendo en este mundo? Ahora, ¿qué Dios está predicando? ¿Qué Dios está abrazando? ¿Qué Dios está siendo recibido? ¿Cuál es el resultado? En términos personales, ¿cuál es el resultado de Dios en su vida? ¿Cómo está su vida hoy? ¿Cómo ve a Dios en su vida hoy? ¿Cómo ve a Dios en la vida de otras personas usted? ¿Cómo ve a Dios en la iglesia? ¿Cómo ve a Dios en el mundo? ¿Qué fruto hay? Hermanos, cada quien sabe qué está pasando en su vida. Cada quien sabe cómo tiene a Dios en su vida, cómo está viendo a Dios en su vida y cuál es el efecto que Dios está haciendo en su vida. Cada quien sabe. Pero algo de lo cual no podemos escaparnos de ver es cuando observamos verdaderamente a la gente y encontramos dolor, encontramos tristeza, desobediencia, impiedad, malos comportamientos, rechazo a Dios, distracción respecto a Dios. Y nos damos cuenta que el mundo está en una situación, hermanos, dolorosa. Es el fruto. O sea, es un fruto que se expresa. ¿De dónde viene ese fruto? ¿Quién está efectuando eso en las personas? ¿Qué está haciendo entonces Dios, si es el que se está recibiendo en la vida de las personas? ¿Qué está haciendo en la gente? Hermanos, aquí hay una respuesta interesante. Algo que nosotros sabemos. La iglesia, hablemos en términos generales, hay mucha gente en la iglesia que está viviendo en su vida como que Dios no existe. Vacíos, tristeza, y en algunas ocasiones una tristeza que no viene según las pruebas de Dios, sino tristezas que vienen según el mundo en la vida de cristiano. Incredulidad, desobediencia, rebeldía, etc. Y afuera, negación del verdadero Dios, porque se está viendo un fruto y decimos nosotros, el mundo está como, decimos, está perdido. Se menciona a Dios, pero al mismo tiempo decimos, está perdido. Entonces, enfrente de esa gran verdad, y teniendo conocimiento de las Escrituras, conocimiento de Dios, y juzgándonos entonces interiormente, observándonos interiormente, haciéndonos juicios personalmente, viendo lo que somos y entendiendo si verdaderamente Dios ha obrado en nuestros corazones y si verdaderamente somos esos hijos que declaramos ser en el Señor. Si verdaderamente eso está pasando en nuestros corazones, yo le diría felicidades. Pero si Dios nos habla a todos, en cualquier parte, en la iglesia y fuera de la iglesia, Dios nos está diciendo, esa no es la vida que yo ofrezco. Ese no es el cambio que yo doy, ese no es el efecto mío en la vida de la gente. Porque el efecto de Dios, hermano, uno de los efectos de gloria de Dios es la transformación de vida que hay. La transformación de cómo Dios transforma al hombre en su corazón y en su vida. Cómo lo hace al hombre. Pero luego nosotros miramos verdaderamente cómo estamos y cómo está el mundo. Entonces, si cada quien se evalúa y dice, algo pasa de Dios en mi vida. Y si descubrimos que verdaderamente en nosotros está esa falta
ese descuido. Y como no se está cumpliendo en nosotros en lo que dice la palabra, el efecto que hace Dios en la vida, y nos damos cuenta, y el mundo se da cuenta, y entiende que la vida que se está viviendo no es la que Dios ofrece, y somos conscientes de ello, entonces, hermano, aquí es algo importante de parte nuestra. Que cada quien se presente delante del Señor entonces, y que sea humilde para Dios, y que se doblegue, entendiendo de que no es la persona que debiera ser ya en el Señor, y que no es en su vida lo que verdaderamente Dios puede hacer en la vida de la gente. Y al darnos cuenta que no es el resultado de Dios de nuestros corazones, porque posiblemente no le hemos dado lugar, que cada quien entonces se mire delante del Señor. Entonces, si entendemos, hermano, que nuestra vida no es la que el Señor ofrece, que nuestra vida no tiene el resultado del fruto de la transformación de Dios, y cada quien se da cuenta que es una mentira, pues, que es una vida cristiana falsa, que no vive lo que profesa, no vive lo que canta y lo que predica. Y me refiero a asuntos personales, porque es un caso donde solo cada quien conoce su corazón. Si descubrimos que estamos viendo a Dios desde otro punto de vista, que no es el que Dios nos ofrece, y que los resultados no son como Dios espera tener de nosotros, y nosotros nos damos cuenta que no estamos dando ese fruto, ojo con ello. Es allí donde cada uno debe de ver cómo vive para Dios. Y el testimonio y el consejo de esta noche puede ser que nos dobleguemos, hermano, que si encontramos que nuestra vida no es la que Dios nos ofrece hacer en nosotros, ni lo que verdaderamente Él dice para nosotros en nuestros corazones, o sea, no es el fruto de ello, que cada quien venga delante del Señor y con humildad y con amor pueda recibir esa palabra, ponerse a la disposición de Dios, decirle: Señor, quiero vivir tu vida. Señor, quiero que tu vida sea realidad en mi vida. Señor, quiero ser tu hijo o tu hija. Señor, quiero tener en mi vida el fruto que tú quieres que dé. Hermano, no nos perdamos. Una de las cosas maravillosas que Dios busca en el ser humano, con su mensaje, con el sacrificio de Cristo, con el buscarnos a través del Evangelio, a través de la iglesia, con el anunciarnos su mensaje, ¿qué es lo que está buscando Dios? Transformar nuestras vidas, edificar nuestras vidas, cambiar al hombre, cambiar a la mujer, cambiar a los hombres, cambiar la humanidad, transformarla para Dios. Que el hombre pecador sea transformado por el poder de Dios. Que el hombre pecador sea transformado por la gloria del Señor, para que pueda vivir entonces a Cristo en su corazón, y de esa manera todo mundo alabe al Señor, todo mundo lo bendiga. Hermanos, ¿qué papel le toca a la iglesia? ¿Qué acción es la nuestra y de todo oyente del Evangelio? Y de toda persona que dice que ama a Dios, que profesa el Evangelio de Cristo. Es que cada quien pueda verse a sí mismo y darse cuenta cómo está viviendo delante del Señor. Y si se da cuenta que su vida no es la que Dios le ha ofrecido, y que no es la vida que ha estado viviendo o expresando, con humildad venir ante el Señor. Señor, te necesito. Señor, me he equivocado. Señor, no soy el cristiano que yo he profesado. Me he engañado a mí mismo. Señor, necesito que me cambies. Quiero verte como tú dices que eres, y quiero que en mi vida seas el Dios que dice que sos. Yo quiero, Señor, mirarte en mi vida. El tema se llamaba, tal vez lo recuerdan, ¿cómo estamos viendo a Dios? Hermano, el Señor me lo bendiga esta noche. Esa es la palabra. Si algo le habló Dios a su vida esta noche, usted sabe. Aquí cada quien es responsable.